106.5. Son las 8:09. Chanel Rosa Mateo, el director de SENASA. Sí, buenos días, Julio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Buenos días. ¿Qué piensa de este paro médico que está convocado para mañana? No, el día de hoy. Para el día de hoy. ¿Y dónde van a recibir servicio los afiliados de ustedes? Exacto, efectivamente. Sobre todo subsidiados. Exactamente. Bueno, efectivamente nosotros como director de SENASA nos preocupa bastante el hecho de que la directiva del Colegio Médico haya llamado a un paro que efectivamente perjudica a más de 3 millones de afiliados a SENASA, que comienza mañana o reciben servicios en los hospitales públicos, en otros centros de salud, pero fundamentalmente en hospitales públicos, y a una parte también importante de la población dominicana. El origen del paro que el Colegio Médico llama el día de hoy tiene básicamente, de acuerdo a lo que ellos expresan, a un incumplimiento del acuerdo que el gobierno firmó en el mes de agosto del año pasado, que ustedes recuerdan que fue un proceso que se inició en marzo y que duramos varios meses discutiendo con el Colegio Médico. Inicialmente, el presidente del Colegio Médico había dicho que 5.000 médicos habían quedado fuera del acuerdo, o sea, que no se había aumentado tal como se acordó en el mismo. En estos días, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud, ha aclarado que 600 y pico de médicos son aquellos que no fueron beneficiados del acuerdo, precisamente porque el acuerdo no lo comprendía, porque nosotros, y yo quiero enfatizar bastante este tema. Si hay algo, y que yo estuve trabajando en esos puntos mucho antes que se iniciara el diálogo con el Colegio Médico, se buscó del gobierno que este acuerdo no solamente implicara, como tradicionalmente pasa, una erogación de fondos sin ningún impacto en la población, sino que también sirviese para reorganizar un poco el sector. Y recuerdo perfectamente que un término que estuvo durante todo el acuerdo fue el término de nivelación salarial. ¿Qué significa esto? Bueno, que para igual cargo debería haber igual salario. Por lo tanto, aquellos profesionales de la salud que en ese momento recibían ya un salario por encima de lo que recibía el normal, los demás asalariados de ese grupo salarial, su incremento iba a ser hasta alcanzar ese tope. Me explico. Sí. Básicamente, si un médico del sector salud y básicamente el IDSS ya tenía un salario que superaba lo que significaba el aumento del 25%, ese médico, su salario se iba a aumentar hasta el 25%. Para, de esta forma, sirviese para reorganizar el sector desde el punto de vista salarial y de grupos asalariados. Chanel. Y eso es lo que ha pasado. Sí. En el caso, ellos hablaron de los residentes. Dice que los médicos residentes lo que de primer haciendo, año, lo que están comenzando residencia médica. Ahora. Él no habló de si de ahora o después. Decía, pero eso lo de ahora, porque lo de... Mira qué le ha pasado con el tema, y el doctor también, Nelson Rodríguez también así lo dijo. Tradicionalmente ocurre con los médicos de primer año que se produce un retraso en el salario de su primer salario. Ayer aquí. Exactamente, pero esos son los médicos de primer año. Pero ellos dicen 3 meses sin cobrar, Chanel. Sí, a veces llega hasta 3 meses por cuestiones burocráticas que le está proponiendo a la AMD, que es parte del Consejo de la Residencia Médica, que los contratos se empiecen a hacer en enero. Así es, para que cuando los médicos ingresen ya esté resuelto resuelto eso y que eso no se repita por un tema burocrático. No tiene nada que ver con el acuerdo, porque estamos hablando de los médicos de primer año. Yo también quería hacer un llamado, a ver si nos dejamos de personalizar el tema de esta discusión. Yo creo que hay muchos elementos conceptuales por los cuales debemos discutir y no personalizar. Yo creo que ha habido una personalización y ataques personales a funcionarios del sector, que yo creo que no se corresponde, porque y también finalmente, al presidente del colegio, personal. ¿De qué tipo, por ejemplo? Ataque personal, porque es decir, se ha ido a ataque personal. Mucha gente, Ariel huelga, en lugar de... No, está bien, pero de parte de funcionarios... No de funcionarios, sino de algunos críticos. No ha habido un ataque personal. Sí ha habido ataque de carácter personal de parte de una parte de la directiva del Colegio Médico a funcionarios, y yo quiero deplorar eso, porque finalmente, yo creo, y retomo lo que planteó el doctor Rodríguez Monegro, vamos a hacer una cosa, sentémonos de nuevo, vamos a llamar a los
veedores de ese proceso, fundamentalmente al doctor José Joaquín Puello y el doctor Julio César Castaño. Julio Amado Castaño Guzmán. Julio Amado Castaño. Y el obispo Jesús Castro, ¿verdad? Y el obispo Jesús Castro, que fue quien coordinó todo este diálogo. Vamos a ver, señores, solo hay que entrar a la página web del Servicio Nacional de Salud y ustedes ven ahí los aumentos de los médicos. Entonces yo no sé si vale la pena, si ha valido la pena anunciar este paro sin antes detenernos a ver las implicaciones del mismo, pero a ver si es cierto que hemos incumplido en el acuerdo. Porque si algo nosotros hemos recibido instrucciones que los funcionarios del sector salud, que ese acuerdo había que cumplirlo, tal como se acordó con el Colegio Médico Dominicano. Entonces, vamos a verlo, vamos incluso el doctor Nelson Rodríguez ha dicho, vamos a hacerlo una reunión con la prensa. Sí. Y vamos a ver si ese acuerdo, no es en términos salariales, que no solamente era el tema salarial, sino que era otro elemento también importante, ese acuerdo se ha incumplido. Algo que el país debe saber, Chanel, sí, es que en los hospitales, fíjate, yo me opuse a la eliminación de la cuota de recuperación, pero sí, estábamos hablando en un contexto donde los hospitales no tenían más ingresos que el de su presupuesto. Hoy no sería necesaria la cuota de recuperación, porque la cuota de recuperación es todo lo que el hospital pueda cobrar a las ARS de los servicios que antes no lo cobraba. Y hay hospitales aquí que están facturando 10 millones, 12 millones de pesos. 12 millones, que la cuota de recuperación nunca llegaba a era para el día a día, Julio. Sin embargo, eso no está bien. Sin embargo, se está perdiendo mucho dinero porque no agotan los protocolos que necesita una ARS para poder pagar. Por ejemplo, si usted interna a una persona en un hospital público y se olvida de ella, a la hora de facturar, la ARS va a exigir el protocolo de seguimiento. ¿Quién lo internó? ¿Bajo qué orden? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la evolución de este paciente? Tienen que presentar un expediente. Así es. Y entonces no hacen eso y ese servicio no se cobra y muchas ARS, sobre todo las ARS privadas, se quedan con ese dinero. Sí, así es, Julio, y yo en algún momento llamé la atención en el sentido que a pesar de que, vamos a decir entre comillas, SENASA se favorece de ese proceso desde el punto de vista financiero, pero a nosotros nos interesa el punto de vista también de la calidad del servicio que se da al hospital y que esa calidad quede expresada, como tú bien señalas, en lo que se llama la evolución del paciente, que el auditor pueda ahí ver que realmente lo que se está reportando, hay evidencia escrita, efectivamente, en los hospitales, como tú bien señalas, van a recibir millones de pesos por ese sentido, por ese concepto. Chanel, con la virtud del Colegio Médico Dominicano solamente nos estamos enfocando en los elementos por los cuales ellos protestan, pero no en lo que se ha logrado. Por ejemplo, entre los logros... Yo creo que fue un acuerdo que así mismo, María Elena, como tú señalas, se logró todo el tema de la pensión, con el último sueldo e incluyendo los incentivos. Estamos hablando de 6.900 pensiones con sueldos e incentivos completos, que eso es un logro. Exactamente, claro, exacto. Y las autoridades cumplieron. Hay un tema, Chanel, que ellos reclaman y es de completar el nombramiento de médicos que han sido pensionados. Es de que hay hospitales que entonces pensionamos a un personal y no se ha suplido el personal que se necesita. Pero sobre la cuota de recuperación que decía Julio, tú sabes que los hospitales, sobre todo muchos de la frontera, y yo tuve una experiencia del ex director del hospital de Barahona, que es un amigo viejo desde la universidad, y él me decía, mira, a nosotros nos traen del vecino país, nos llegan personas y nos la dejan aquí. Y nosotros lo sustentábamos porque no le puedo cobrar SENASA, porque ese nadie sabe cómo se llama. Claro, no somos afiliados a SENASA, y después, nosotros ¿cómo lo sustentábamos? Con la cuota de recuperación. Pero hoy tienen ahora yo no sé qué hacer. Pero hoy tienen un mercado que no tenían, porque cuando tú tienes 76% de una población que tiene un carnet entonces tú tienes que cobrarle, ahí tú te cobras la cuota de recuperación. Y sobre todo, Julio, que cada vez más... pero eso es otra cosa, pero eso los hospitales antes no lo tenían. Que eso debía prohibirse también. Bueno, y sobre todo, por ejemplo, hay usuarios que incluso el régimen contributivo de otras ARS que prefieren los hospitales porque no tienen que pagar lo que se llama diferencia tradicionalmente, que sí la pagan en el sector privado. Entonces también ese es un incentivo para que cada vez más personas vayan al hospital y eso se convierte también en una fuente de financiamiento del hospital. O sea que hay varios temas como
bien señalado, que yo creo que hay que verlo en ese contexto. Pero lo que yo sí quiero retomar es el tema de cómo afecta al ciudadano o a la ciudadana que hoy tenía una cita, por ejemplo, que está embarazada, que tenía su cita programada para hoy, sí, que tenía su cirugía programada para el día de hoy, y que tiene que reprogramar estos servicios, porque estamos haciendo una huelga que yo creo que debió antes detenernos y analizar si realmente tenía sentido. Yo creo que hay que retomar el diálogo para esta parte que el colegio ha señalado que no se está cumpliendo, que sí, porque finalmente lo que queda es la palabra nuestra contra la palabra del colegio. Entonces yo lo que he dicho, vamos a traer evidencia, y el doctor Nelson Rodríguez en ese sentido ha señalado, cualquier ciudadano que sienta que el gobierno no ha cumplido con el acuerdo, simplemente tiene que ir a la página web del Servicio Nacional de Salud, ir a esa página y verificar los salarios que hoy tienen los médicos versus los salarios que tenían el mes pasado, donde que están las dos nóminas, donde este mes ya está incorporado el restante 15% que se acordó en el acuerdo, que fue separar el aumento, un 10% en enero y un 15% en el mes de agosto. Entonces eso se refleja ya en la nómina hoy día del Servicio Nacional de Salud. Por lo tanto, el tema del incumplimiento no es un tema mayor, excepto por lo que yo he señalado que no es un incumplimiento, sino que fue pactado de esa forma el acuerdo con el Colegio Médico Dominicano y con los demás gremios, con los cuales nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema. Ustedes saben que los demás gremios no están paralizando ni los enfermeros, ni psicólogos, ni bioanalistas, están paralizando hoy día los hospitales, sino que este ha sido un tema de la directiva del Colegio Médico Dominicano. Bueno, pues muchas gracias, Chanel. Muchas gracias. A ustedes, muy amable.